Hola a todos. Desde hace ya unos cuantos años, Halloween es una celebración cada vez más popular fuera de Estados Unidos y poco a poco está más presente en nuestras vidas, pero es muy interesante saber que en realidad Halloween y las raíces de Halloween están en la astronomía, porque la celebración de la que viene principalmente lo que hoy en día es Halloween es el Samhain o el Samhain, una celebración celta que se celebraba, por ejemplo, en Irlanda hace siglos y que cruzó el Océano Atlántico para convertirse en Halloween en Estados Unidos y ahora ha regresado. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar del origen astronómico de Halloween. Es fácil pensar que Halloween en su formato actual es simplemente una herencia de Estados Unidos y que ha llegado a Europa y al resto del mundo gracias al papel de series y películas, por ejemplo, que han permitido que a lo largo de los años hayamos visto cómo se celebra en Estados Unidos. En realidad, el origen de Halloween está en Europa. Se cree que es de más o menos el siglo X, cuando en la tradición celta se celebra algo conocido como el Samhain, o que en castellano también podemos llamar el Samaín, y que lo que indica es la llegada de un cross-quarter day. Un cross-quarter day no tiene una traducción directa en español, pero lo único que indica es simplemente un día que está a medio camino entre el equinoccio y el solsticio, o el solsticio y el equinoccio. De esta manera podemos dividir el año en 8 periodos, que son 2 equinoccios, 2 solsticios y 4 cross-quarter days. Esos 4 cross-quarter days son el día de la marmota, el 2 de febrero, el día de mayo, el 1 de mayo, el día de Lammas, el 1 de agosto, y el día de Halloween, el 31 de octubre. Aunque el 31 de octubre en realidad viene por la tradición, porque la fecha en la que tiene lugar ese Cross Quarter Day es el 7 de noviembre, que es la fecha con la que encajaría mucho mejor. Pero en cualquier caso, hoy en día se celebra el 31 de octubre. Y ese Cross Quarter Day en particular lo que indica es la llegada de noches cada vez más largas al hemisferio norte, porque ya nos dirigimos al invierno, y también en la tradición la llegada del momento más complicado del año. Y Samhain era un festival que celebraba todas esas cosas. De Samhain se ha dicho que en algunos casos el festival parece que podía llegar a durar una semana, y en ese tiempo se encendían hogueras, se llevaban a cabo multitud de fiestas, de reuniones. Se pensaba que era una época en la que la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el inframundo, se debilitaba, y eso permitía que los espíritus de los seres queridos que habían fallecido recientemente pudiesen volver por última vez a sus hogares en busca de hospitalidad antes de marcharse definitivamente al inframundo. También decían que a lo mejor los espíritus más traviesos podían también cruzar hacia el mundo de los vivos y cometer travesuras, que es algo que, en cierto modo, encontramos también hoy en día en Halloween. Halloween es una celebración en la que está muy presente, por ejemplo, el truco o trato, y que también tiene una conexión muy importante con el inframundo, con todo aquello que nos da miedo, etc. En cualquier caso, lo que hay que tener claro es que al final Samhain y Halloween son celebraciones que buscan lo mismo que, por ejemplo, el Día de Todos los Santos aquí en España el 1 de noviembre, que es recordar a nuestros seres queridos. En el caso de Todos los Santos es una celebración muy solemne, muy sobria, no tiene grandes despliegues de ningún tipo, y de hecho, para quien no lo conozca, más allá de España, lo que se hace es simplemente acudir a los cementerios, normalmente a poner unas flores en las tumbas de aquellos que ya han fallecido y que ya no están con nosotros, mientras que Halloween y el Samhain eran celebraciones muchísimo más elaboradas. Y también se puede entender que fuese tan elaborada porque para los celtas Samhain era la primera de las 4 celebraciones, los Cross Quarter Days, era la más importante. En las antiguas tradiciones, la llegada del invierno y el final del invierno eran muy importantes porque, claro, uno marcaba la llegada de la época más dura del año. Pensad que, por ejemplo, los rebaños no se llevaban a pastar a las montañas, a los lugares donde podían tener más alimento durante el verano, sino que tenían que soportar condiciones mucho más duras, y la población, lógicamente, también en aquella época tenía que enfrentarse a noches muy largas, muy frías, y no era fácil sobrevivir al invierno, y por tanto había una celebración para prepararse para el invierno y después, en primavera, para celebrar que se había sobrevivido a la llegada de otro invierno. Pero claro, ¿esto qué tiene que ver con la astronomía? Resulta que parece que el Samhain se celebraba
en relación a las Pléyades. El cúmulo abierto de las Pléyades, que también se las conoce como las 7 hermanas popularmente, es un cúmulo abierto, es una agrupación de estrellas jóvenes que se ha formado en los últimos millones de años y que es visible a simple vista incluso desde ciudades con mucha contaminación lumínica y que lógicamente es uno de los objetos más destacados del firmamento. Y se cree que Samhain tenía lugar en el momento en el que las Pléyades alcanzaban lo más alto del firmamento en medianoche, porque ese era el momento en el que tenía lugar ese cross-quarter day entre el equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre. Eso, en algún momento, allá por el siglo XI o XII, debió suceder en el mismo momento, en la misma fecha. Hoy en día no es así. Hoy en día, Halloween tiene lugar el 31 de octubre y, sin embargo, las Pléyades alcanzan lo más alto del firmamento el 21 de noviembre. Pero en el pasado no era así. Y por tanto, puede que en realidad el 31 de octubre no sea una fecha casual, sino que con el calendario juliano, el momento en el que las Pléyades alcanzaban lo más alto del firmamento y por tanto se celebraba el Samhain, pues el 31 de octubre. Si se utiliza el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy en día, que no tiene ese desfase con las estaciones que tenía el calendario juliano, la fecha habría sido más bien el 7 de noviembre, que eso ya nos puede llevar a pensar en si se hubiese utilizado el calendario gregoriano, quizás Halloween se celebraría el 7 de noviembre, es solo una curiosidad, pero sí que parece que hay motivos para creer que realmente el Samhain estaba relacionado con el momento en el que las Pléyades alcanzaban lo más alto del firmamento en medianoche. De hecho, no sería la primera tradición ni la última que tenía su raíz, su momento de celebración en la posición de algún objeto en el firmamento, por ejemplo. Todo esto también nos permite hablar de cómo la astronomía se ha encontrado con la superstición en muchos momentos, porque Halloween, Samhain, Todos los Santos, llamadlo como queráis, el Día de Muertos en México también, que es una celebración muy popular que tiene lugar el 1 y 2 de noviembre también, para celebrar y recordar a los que ya no están, etc. Son momentos en los que aparecen leyendas que tienen algo que ver con el firmamento, porque, por ejemplo, Samhain, como decíamos, está relacionado con las Pléyades, y era el momento en el que venían los espíritus traviesos, y había que tener cuidado para la superstición, ¿no?, para evitar problemas. Por otro lado, durante mucho tiempo, los cometas, en la imagen aparece el cometa Magnot, se asociaban con malos augurios. La aparición de un cometa en el firmamento, lejos de ser algo de lo que hablar de forma positiva y como algo impresionante, como ha sido en este 2020 el cometa Neowise, por ejemplo, eran señal de que había que echarse a temblar, algo iba a pasar. Y lo mismo se puede decir de los eclipses solares. En la antigua China, por ejemplo, se creía que eran dragones que intentaban devorar el sol. Y luego en la tradición popular, siguiendo muy en la línea de lo que es Halloween, está esa creencia que se tenía antiguamente de que en las noches de luna llena era cuando aparecían los hombres lobo. Por lo que sea, la astronomía y la superstición han estado muy ligadas en muchos momentos de nuestra historia, pero lo cierto es que Halloween en realidad es una celebración que tiene sus orígenes en una antigua celebración celta, que conmemora algo que no tiene nada que ver con la astronomía, como es simplemente recordar a los que ya no están entre nosotros, pero que en sus orígenes, como muchas otras tradiciones, tiene sus raíces en algo que ocurría en el cielo, algo que también nos sirve para ver cómo la astronomía, de una forma no siempre muy evidente, ha estado presente en nuestras vidas desde prácticamente el inicio de la civilización. Así que ahora ya sabéis por qué incluso algo que parece tan alejado de la astronomía como Halloween también tiene una conexión con la astronomía y con el firmamento. Y hay que decir que en el podcast de ayer estuve hablando en las joyas del sistema solar de Saturno, del planeta, principalmente, no tanto de sus anillos y satélites. Y por tanto, si os pica la curiosidad sobre uno de los planetas más espectaculares, para muchos el más espectacular del sistema solar, os aconsejo que le echéis un vistazo porque creo que os va a gustar. Creo que es un programa que vale la pena. Y al margen de eso, como siempre, ya sabéis, me podéis encontrar en Twitch también, todos los días menos los sábados, de 9 de la noche a 2 de la madrugada aproximadamente en horario peninsular español. Allí hablamos de astronomía y te ponemos también algún juego para estar en un entorno un poco más relajado y extendido y hablar con todos vosotros. Es una oportunidad magnífica para que podáis conocer al resto de la comunidad y, por tanto, si os queréis pasar por allí, seréis más que bienvenidos. Y poco más que añadir. Recordad, si os gusta lo que hago, si queréis apoyarme tanto aquí en YouTube como en Twitch, en Twitter, en el blog, en los libros, en fin, en todo lo que hago, podéis hacerlo a través de Patreon. Es una plataforma que permite que podáis suscribiros. No tiene ningún tipo de
obligación, es algo completamente opcional, pero bueno, para todos aquellos que lo deseéis, pues es una forma de que podáis apoyar lo que hago y que podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Y al margen de eso, poco más que añadir, como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por participar cada semana en el canal. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!